¿Qué pasó con Emma y Liam? La espeluznante verdad que nadie vio llegar. En 2013, una pareja joven llamada Emma Carter y Liam Dawson desapareció sin dejar rastro durante un viaje al desierto de Arizona. Solo querían pasar un fin de semana de aventuras, explorando paisajes remotos y minas abandonadas, pero nunca regresaron. Lo que ocurrió después es una de las historias más inquietantes jamás contadas. Su coche fue encontrado una semana después, estacionado en medio de la nada, con las luces de emergencia encendidas y las puertas abiertas. Todo estaba intacto: el GPS, las mochilas, incluso las botellas de agua aún llenas dentro del vehículo. Era como si hubieran decidido abandonarlo todo y desaparecer voluntariamente. Pero algo no cuadraba. No había huellas recientes en la arena, ni señales de lucha, ni indicios de que se hubieran alejado caminando. Simplemente, se esfumaron. La búsqueda inicial movilizó a decenas de voluntarios y equipos especializados, pero no encontraron nada. Ni Emma, ni Liam, ni pistas claras. Con el tiempo, el caso quedó en el olvido, archivado como uno más de los misterios sin resolver del desierto. Pasaron 6 años. En 2019, 2 recolectores de metales buscaban chatarra en una zona remota, cuando descubrieron algo escalofriante: una entrada sellada de acero oxidado en la ladera de una montaña. Parecía haber sido cerrada deliberadamente con soldadura gruesa. Intrigados, cortaron el metal y entraron. Dentro, en la penumbra, encontraron algo que los dejó paralizados. Allí, sentados lado a lado como si solo estuvieran descansando, estaban los cuerpos de Emma y Liam. Sus rostros estaban demacrados, sus ropas cubiertas de polvo, y sus posturas sugerían que habían pasado sus últimos días en una agonía silenciosa. Lo más perturbador fue lo que reveló la autopsia. Ambos tenían las piernas fracturadas, como si hubieran caído desde gran altura. Estaban inmovilizados, atrapados en la oscuridad absoluta, y alguien los había sellado allí adentro. Vivieron. Murieron lentamente, sin escapatoria. La investigación tomó un giro aún más macabro cuando las autoridades descubrieron que la mina no había sido cerrada accidentalmente. Las marcas de soldadura eran recientes en comparación con la antigüedad de la estructura, y había evidencia de que alguien había estado allí después de que Emma y Liam quedaran atrapados. Pero lo más inquietante fue encontrar un conducto secreto que conectaba la mina con el exterior. Alguien había sellado la entrada desde dentro y escapado por ese túnel. Las autoridades finalmente encontraron al culpable: un hombre llamado Walter Grayson, un ermitaño local conocido por su reclusión extrema y su obsesión por proteger su propiedad. Cuando lo interrogaron, su respuesta fue escalofriante. Dijo simplemente: entraron donde no debían. No iba a permitir que invadieran mi tierra. Walter admitió que escuchó los gritos de auxilio de Emma y Liam después de que cayeran en la mina. En lugar de ayudarlos, optó por ignorarlos, sellar la entrada y dejarlos morir en la oscuridad. Según él, era una lección para cualquiera que intentara invadir su territorio. Fue condenado por homicidio involuntario, pero muchos sintieron que la justicia no era suficiente. El daño ya estaba hecho. Emma y Liam habían pasado 6 años bajo tierra, sus cuerpos encontrados demasiado tarde para que alguien pudiera salvarlos. Esta no es una historia de fantasmas ni de fenómenos sobrenaturales. Es real, o al menos podría serlo, porque, aunque este relato sea ficticio, refleja una verdad inquietante. El mayor horror no siempre proviene de lo desconocido, sino de la crueldad humana. ¿Qué harías tú si te encontraras atrapado en una situación así? ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger lo que consideras tuyo? Si esta historia te dejó pensando, no olvides suscribirte a Sombras del Misterios. Aquí exploramos los rincones más oscuros de la mente humana y los misterios que nos rodean. Porque en cada sombra hay una historia esperando ser descubierta.